listos al campo de juego. Nos preparamos para los primeros 45 minutos. Se la pellizca, le queda para Vecino. Tercero. De Romero. Lo hizo Brian Romero, que lo buscó. Para Romero. Señoras y señores, festeja campeón, lo hizo Romero. River le gana a Racing 4-0. River campeón de la Liga Profesional 2021, que comenzaba en el Monumental frente a Colón, pero fue derrota. Claro, River venía de una pretemporada, tenía la cabeza puesta en Copa Libertadores frente a Argentinos y presentó un equipo alternativo, Marcelo Gallardo, en aquella oportunidad, con Pinola, por ejemplo, con Jonathan Maidana entre los titulares, y Colón, el último campeón, hasta ese momento, por supuesto, del fútbol argentino, lo sorprendía con Aliendro y con Goes. Me acuerdo que se hablaba un montón de cuestiones, que River se jugaba el semestre prácticamente en una semana, porque, insisto, tenía los compromisos frente a Argentinos. Llegó el partido frente a Colón, llegó el inicio de la liga, que hasta ese momento le era esquiva. Cambios en el entretiempo, ingresaron algunos titulares como este hombre, Matías Suárez, que hasta ese momento era de lo mejor que teníamos en la Argentina. El delantero, se hablaba de la selección, se hablaba de que River dependía mucho de él en ataque. Me acuerdo algunos gritos estando cerca del banco de los suplentes de tirásela a Suárez, lo que decía Gallardo. Pasó la primera jornada, llegó la segunda, por supuesto, y acá River empieza a encontrar una regularidad. Después ya de haber superado a Argentinos Juniors, una de las incorporaciones que era sensación, le había metido 2 al bicho y ahora repetía en el primero de los goles frente a Unión de Santa Fe en la segunda jornada de la Liga Profesional. Brian Romero a los 12. Va a llegar este tremendo golazo del hombre del momento, insisto, por aquel entonces, estamos hablando de julio, agosto. Matías Suárez, que vos sabés que River no ejecutaba mucho desde afuera. Y Gallardo empezó a bajar una orden en esos primeros partidos de que el equipo pruebe, justamente porque había algunos rivales que se les cerraban y mucho, como es el caso de Unión de Santa Fe. Así todo, buena conexión para que De la Cruz encuentre el gol. Pared, Carrascal, taco de Suárez. Golazo de la Cruz. No estaba Julián Álvarez por aquel entonces. Ya vamos a ir metiéndonos justamente en esa situación del que hoy es el mejor delantero de la Argentina, el mejor jugador posiblemente después de la lesión de Matías Suárez. Llega el gol de Paulo Díaz para decorar el 4-0 final, y River tenía un saldo hasta ese momento de una derrota y una victoria, jugando en condición de local. ¿Por qué decíamos regularidad? Porque River presenta el mismo equipo que había jugado frente a Unión, repite contra Lanús y tiene una actuación extraordinaria. Gol de Zuculini. El volante que se había reinventado, que no tenía demasiado lugar, que en la pretemporada estuvo cerca de irse, que mediante una charla con Marcelo Gallardo, los dos terminan acordando la continuidad del volante, que empieza a jugar de doble contención junto a Enzo Pérez, más adelante Carrascal, De la Cruz, y en la delantera Romero Suárez. Era la dupla de ataque de un equipo que todavía tenía, por ejemplo, a Montiel, Angileri de lateral izquierdo, y los dos centrales, Paulo Díaz y Martínez, por supuesto siempre Armani en el arco. Tremenda jugada. Zuculini la para como si fuese un volante creativo de toda la vida. Levanta la cabeza, lo ve llegar a Nico De la Cruz, que es justamente el que inició la jugada. Él recupera, toca para Brian Romero. Tremendo cambio de Matías Suárez.
Zuculini la baja y ve llegar a quién, a De la Cruz, el que había comenzado justamente la jugada en campo de Lanús. El partido ya parecía definido, ya estamos en la segunda etapa. Buen encuentro, recuerdo, de Carrascal, que más allá de algunos chispazos no terminaba de ser lo regular que quería el entrenador. Y llega el segundo en su cuenta personal ese día de La Cruz, que tenía 3 en 2 partidos. Fíjense lo que era el comienzo de semestre para el uruguayo, que después la verdad no la pasó del todo bien, no volvió nunca bien de la Copa América, no pudo hacer una pretemporada y a pesar de eso los primeros partidos eran muy buenos. Acá algunas variantes, porque ya se venía también compromisos por Copa Libertadores y arranca perdiendo. Otra vez, como local, cada vez que modificaba, a Gallardo no le salía del todo bien. Por eso hablábamos de una regularidad de un equipo que había encontrado, que se dio en los encuentros justamente frente a Unión y Lanús. Llega igualmente el empate de Brian Romero, que tenía hasta ese momento una cuota goleadora muy importante. Le había convertido a Argentinos, le había convertido a Unión, había participado y mucho frente a Lanús. Y acá me parece que llega un quiebre, el primero de los quiebres en el campeonato. River Godoy Cruz, muchos suplentes. Recuerdo la dupla de marcadores centrales con Maidana y Pinola. Pinola que no la pasó bien. De hecho, este es el día que sufre la fractura, la segunda del año. Pero ¿por qué digo quiebre? Por este señor, Julián Álvarez. Juega como titular y se inventa él solito, de un River que no la estaba pasando bien, una jugada para terminar empatando el encuentro. Después algunas desatenciones y terminan con la victoria de Godoy Cruz. ¿Por qué digo también quiebre? Porque esta victoria de Godoy Cruz, luego de la misma, River no perdió durante 18 fechas. 18 fechas. Llega el partido contra Vélez, todos pensábamos que ponía suplentes porque se venía Mineiro. Todos titulares. Una charla entre Marcelo Gallardo y el plantel y manifestaron que lo mejor era que vayan mayoría de titulares. Primer gol en su vuelta con la camiseta de River para Enzo Fernández de penal. Y luego, para continuar su muy buen comienzo con la camiseta millonaria, Brian Romero. 2-0 en aquella oportunidad. Venía con algunos partidos de no marcar, en comparación de lo que venía haciendo, ¿no? Porque la verdad habían pasado 3 sin marcar, tampoco era tanto. Pero bueno, Brian Romero terminó decorando el resultado. Ya post eliminación frente a Mineiro. Había perdido River el jueves 3-0 en Brasil y el siguiente domingo tenía que enfrentar a Gimnasia de La Plata. Matías Suárez era el hombre al que apostaba River. Insisto, todavía no había aparecido en el semestre Julián Álvarez, más allá de aquel encuentro frente a Godoy Cruz. River sintió el cansancio, la pasó mal por momentos frente a Gimnasia y termina empatando el Pulga Rodríguez. De cabeza, me acuerdo que en aquel encuentro apareció, Simón y Galván por sobre Carrascal, por ejemplo. Todo un mensaje del entrenador. Y acá ya empieza a enfocarse directo en la liga profesional. Le toca al Aldo Civi en el Monumental. Y empieza este señor a ser muy importante en lo ofensivo. Julián Álvarez. Ya habíamos pasado un montón de lesiones. Ya Matías Suárez venía jugando de a ratos, que la rodilla, que sí, que no. Bueno, después se terminó decidiendo por la operación. Y Matías Suárez jugaba de a ratitos. Ahí lo vemos justamente participando de esta jugada que termina con el penal para que lo ejecute justamente Julián Álvarez, que fue el goleador sin haber convertido de penal. Esto es una explicación de por qué no convirtió de penal a pesar de haber ejecutado. Este partido me acuerdo que fue muy, pero muy bueno de River. Y llegó Enzo Pérez, que van a ver ahora, va a empezar a convertir, va a tener una seguidilla que comenzaba justamente en este encuentro
frente a Aldo Civi. Muchas bajas, muchos cambios entre lesionados, fechas FIFA, suspendidos. River armó un equipo con lo que tenía. Una línea de 3 defensores que eran marcadores centrales. Una cosa rarísima, Zuculini, Enzo Pérez y Peña Viaspore en la defensa. Y que se hablaba en el primer tiempo, que no estaban acostumbrados a jugar y que por eso llegaba el gol de Sarmiento. Muchas veces por ahí hablamos de más nosotros. Bueno, River lo armó como pudo. No estaba Lecanda. En realidad sí estaba, pero no como titular, porque Gallardo no confiaba demasiado en él. Casco, que es muy importante en esta jugada, miren. Deja 2, 3 en el camino. Toca para Carrascal, que se llena todo el pie derecho. Y esto es lo que tiene el colombiano, que de repente aparece y obviamente muestra su calidad y muestra por qué es alternativa directa de Marcelo Gallardo sin ser titular indiscutido. Al menos es primera o segunda variante. La gran jugada de Casco, que después lo cambia Gallardo en el segundo tiempo, lo pasa al otro lateral, lo saca Vigo, debuta Salomoni. Bueno, un montón de cuestiones y no podía ser de otra manera. Un gol accidentado como había sido el armado de el 11 para River en ese encuentro y lograba una victoria muy importante frente a Sarmiento. Lo sacó adelante literalmente como pudo. Segundo consecutivo para Enzo Pérez, que era obviamente la cabeza de este equipo alternativo del Millonario. Y llega prácticamente la misma situación frente a Independiente. Todavía no había recuperado a todos, acomoda algunas piezas, pasa a jugar con línea de 4. Pero se le presenta esquivo también el encuentro porque Independiente se pone en ventaja con el gol de Bustos. Otra vez Gallardo, que a veces suceden estas cuestiones, por más de que nosotros creemos, en mi humilde opinión, que es el mejor. A veces la lectura inicial no es la correcta, pero tiene por lo menos la capacidad de rápida reinvención y de acomodar las piezas dentro del campo. Otra vez River al ataque, Carrascal, gran enganche. Y la pelota le queda a Brian Romero, sí, bien digo. De taco, improvisación pura. Era, te digo, muy difícil, ¿eh? Carrascal que hace un buen amague en el comienzo. Después termina ejecutando, no hay posición adelantada. Y Romero rápidamente resuelve. Y acá llega el segundo quiebre. El partido frente a Newell's. Me acuerdo que Julián Álvarez venía de participar con la selección y tiene un partidazo. Día jueves, aquel encuentro en cancha de Newell's, que lo abre De la Cruz. Un gol muy parecido había metido su hermano, también vistiendo la camiseta de River. Su hermano es Carlos Sánchez, por supuesto. Un partido que se le había complicado a River, ¿eh? Y obviamente todos sabíamos que iba a suceder esto. Ignacio Scocco. La inexorable ley del ex, como dice nuestro amigo y colega Juan Pablo Barsky, para el empate parcial. Pero River en una ráfaga de 10-15 minutos lo terminó liquidando con un Julián Álvarez que empezaba a mostrar todo lo que había incorporado mediante la confianza que le daba Gallardo y mediante sus entrenamientos, no solo con River, sino con la selección argentina. Es tremendo cómo detiene ese remate. Viene el cambio de frente. La pelota le termina quedando a Angileri, que ejecuta, y Julián Álvarez, control y definición. Y esta es otra. Julián Álvarez se enrieda, tac, toca para De la Cruz. De la Cruz abre en ofensiva. Se escuchan los gritos, marcamos. De la Cruz, Carrascal, Álvarez, Carrascal, golazo. Gol de Play. L1 y X, para aquellos que no saben, se tiran las paredes. Es un golazo, porque River tiene paciencia. Y se escucha de fondo. Muy bueno. El gol de Carrascal. Y otra vez River rápido de contra.
Y Julián Álvarez, que termina definiendo, no de la mejor manera, pero sí muy potente, y amagando al segundo palo y definiendo el primero. River, en esos momentos del campeonato, te mataba con la intensidad que manejaba, porque no aflojaba, porque Julián Álvarez empezaba a mostrar algunas características nuevas en su juego, que después lo terminan transformando en la gran figura del campeonato. Llega Arsenal, Arsenal pone línea de 5 y juega Simón de 4 en River. Gol en contra de Méndez, un partido difícil, por aquel entonces todavía Damonte dirigiendo a Arsenal. Y en un descuido que tuvo Arsenal, porque había perdido una pelota en ataque, no vuelven, como quiso el entrenador. Y River con Angileri y el gol en contra de Méndez termina aprovechando para llevarse la victoria. Todavía con Matías Suárez, que insisto, jugaba de a ratos. Partido también con muchos matices frente a Central Córdoba, ya con un Julián Álvarez asentado como titular, que ahí presiona y entrega para Carras Crack, el colombiano que tenía participaciones esporádicas, pero que eran muy buenas, porque le estaba agregando, además de su gambeta y sus asistencias, le estaba empezando a poner gol en la ofensiva. Partido que también se le complicó, al igual que el de Newell's, un ratito nada más, y la bestia esta que estaba intratable. Bombazo de Julián Álvarez, que además, cuando tenés la cabeza con la confianza, no dudó, es un segundo. La pelota es prácticamente nada. Le rebota a Vega y ya estaba Julián ahí. Y ni lo pensó, ni lo dudó. Golazo. Acaba de venir, me acuerdo, una situación discutida con el penal que le cobran a Angileri. El descuento de Central Córdoba a través de Sequeira. Y ahora va a llegar el gol de Brian Romero, que ahí sí, hacía mucho que no marcaba, había entrado desde el banco y se la termina llevando por delante, pero es un rebote direccionado. ¿Ven? Frente a Boca. Y muchas veces Gallardo ha explicado que hay encuentros que panorama con un Enzo Pérez que después nos enterábamos que en una de las primeras acciones que veíamos sufrió la fisura. Casi como un golpe de tenis, con el desborde de Simón, que ya empezaba de a poquito a meterse entre los titulares. Nunca volvió a ser el mismo, pero para bien en este sentido, porque terminó siendo el más importante. Otra vez River y las bajas, otra vez convocados, otra vez suspendidos, otra vez lesionados, y termina armando un equipo alternativo con, para mí, el gol de este señor, pero bueno, canto en contra es lo que dice la estadística. Para mí es todo de Girotti. No le interesa a nadie, en mi opinión, en ese sentido, pero bueno, no importa, vamos a decir. Porque la pelota iba al arco y se la lleva puesta a Canto. Bueno, el árbitro le termina dando el gol en contra al hombre de Banfield. Girotti, que venía todavía buscando su lugar, que no ingresaba demasiado, pero que empezaba a tener a sus compañeros que sí, como Palavecino, como Enzo Fernández. Y atención, porque este partido es justamente el resurgir de Enzo Fernández, que había llegado con todos los pergaminos desde defensa y que aparece contra Banfield y repite contra San Lorenzo. En esto que fue otra gran demostración de River, que no arrancaba bien, por supuesto, con el gol de Fernández Mercado. Un buen volante que tiene San Lorenzo. Y River estaba abajo en el marcador. Y va a llegar la bestia, el animal. River con mucha paciencia, a pesar de ir abajo en el marcador. Toca, busca. Julián Álvarez. ¿Ven lo que les digo de la confianza? No dudó. Él ya tenía en la cabeza lo que iba a hacer antes de recibir. Pica al vacío. Lo ven bien, por supuesto. Y automáticamente sabe que su definición está en el primer palo. Ese primer palo que descuidó Torrico
y que con precisión de un hombre en un momento extraordinario terminaba poniendo el empate. River iba por todos lados, lo desbordaba San Lorenzo, pero era imposible. Y llega el segundo. Cuando estás afilado también, todos los rebotes te caen. Palavecino, que tuvo la posibilidad del gol, tapa Torrico y el rebote enterito para Julián Álvarez, que con el arco a su disposición termina definiendo. Y este es genial. Pelota larga. Para mí se demora Torrico en salir, cuando sale ya demasiado tarde. Y Julián Álvarez, desde un ángulo muy complicado, a la carrera y de caño. Cuando te salen todas, te salen. Él estaba habilitado. ¿Ven? Se demora Torrico un poquito. Y con toda la lucidez, el número 9 de River convertía su hat-trick. Y nos vamos un jueves a Córdoba. Expectativa muchísima. Primero contra segundo. La posibilidad de descontarle Talleres, siendo local. Un River que llegaba entonadísimo al partido frente a los cordobeses. Herrera el juez. Y arranca así para River. Felipe Peña. Crack. Esto no es clank, esto es crack. Va muy mal el defensor. La verdad, es un pibe extraordinario. Felipe Peña, lógicamente que acá andás a ver, ¿no?, lo que puede pasar en un segundo por tu cabeza. Que termina dejando a River con uno menos a los 7 minutos. Y el partido parecía que se le iba a complicar y mucho al conjunto de Marcelo Gallardo. Pedían penal, no le dan. Esta de Santos. Miren lo que era Talleres, sin quizás tanta claridad, terminaba siendo el dominador. Pero River tiene estas cosas. Cuando vos le das espacio y River ve que puede lastimarte, se empieza a agrandar. Julián Álvarez, toda de Herrera, porque alguno me dirá, no, el gol que cerró mano a mano, de frente. No, pero Herrera vuelve sobre sus pasos y extiende sus dos manos para taparle la pelota a Julián Álvarez. Baloyes. Engancha, centro. Por un pelito. No llegan a conectar. Jugada preparada de River. Centro al área. Gol del Sicario Rojas, que había jugado este encuentro de lateral derecho. Y hoy, claro, hoy ya con el campeonato consumado decís, tremendo, claro. Pero en aquel momento a Gallardo no le gustaba demasiado esto, lo de correr a marcadores centrales al lateral. Bueno, no quedaba alternativa, había muchas bajas. Hablamos a lo largo de todo el semestre de lo que eran las lesiones de River, casi una o dos por partido. Y apareció Rojas, de gran partido ese en Córdoba. Pero Talleres no se quedaba, trataba de buscar el empate. Y aparecía la figura de Armani. Segundo tiempo ya. Tremenda la de Baloyes. La hace toda bien, menos lo más importante. Sale Simón. Ingresa Romero a jugar de 8. Julián Álvarez solo arriba. Recuperan en el área de River. Sale la contra. Julián Álvarez. Uno en el camino. Empieza a correr, ve que se queda sin nafta, pero tiene la lucidez suficiente para levantar la cabeza, verlo a Brian. Y Romero, que venía de una sequía otra vez, la segunda a lo largo del campeonato, ingresa de 8 y termina marcando. De hecho, ahí empezamos con el debate en el día a día de River de quién debía ser titular, si Roleiser o Romero. Bueno, iban alternando entre los futbolistas. Después Gallardo explicó en alguna conferencia que Roleiser le daba generación y Brian Romero le daba terminación, por eso jugaba Roleiser de titular y después ingresaba Romero. Levanta la cabeza, termina definiendo por abajo de Herrera. Una más, Julián Álvarez, la hace toda él
Y ahí empieza a mostrar los recursos. Izquierda, derecha. Una para Talleres que ya sí a esa altura se había un poquito resignado, se había embarullado en ataque. Llegaba a los ponchazos. Ya River se había sentado en el partido. Tiene una con Carlos Sauski. Y ahí sí, saca diferencia de 7 en Córdoba. Con público de Talleres. Y River ahí sí, ya definitivamente lo que era un secreto a voces empieza a confirmarse que River estaba muy cerquita del campeonato. Llega la ratificación de lo que había sido el encuentro en Córdoba. 3-0 frente a Argentinos Juniors. Con gol Azo. Bruno Zuculini. Esto se jugó un lunes. Y me acuerdo que a los 10 minutos, pelotazo en la rodilla de Julián Álvarez. Un silencio en el Monumental. Dijeron, no, lo único que faltaba es que se nos rompa Julián. Armani le dijo a Zuculini que patee. Vos tenés que probar con esta pelota. Vos tenés que probar, vos pateás bien. Bueno, dale, dijo Zuculini. Bomba adentro. 1-0 ganaba River. Y la disyuntiva, Roleiser, Brian Romero. Jugó Roleiser de titular, Brian Romero entró en el segundo tiempo. ¿Qué pasó? Álvarez, Brian Romero. En realidad al revés, Brian Romero, Álvarez. Gol de goleador. River recupera y de transición defensiva a transición ofensiva hay un segundo nada más. Tac, tac, 2 pases. Y River ya se pone en situación manifiesta de gol. Brian Romero para Álvarez, el gol anterior. Bueno, Álvarez para Brian Romero, el gol siguiente. Y River lo definía rapidito en el comienzo del segundo tiempo. De un rival al que además ya había enfrentado por Copa Libertadores en el comienzo de este semestre. Y lo despachaba rápido, un lunes por la noche. Se cumplía el año de la muerte del 10. Y Robert Rojas. Ese día en La Plata, donde Paulo Díaz sale a calentar, siente una molestia, ingresa Peña a la saga central. Y Rojas, que se había mantenido como lateral por la derecha desde aquel encuentro frente a Talleres, marcaba de cabeza. Error del mejor. Se pueden equivocar, Enzo Pérez controla bien y después quiere despejar con la zurda, la pelota no le queda bien, termina siendo un error. Y Leandro Díaz empata el partido para Estudiantes de La Plata. Un encuentro también tremendo, durísimo, domingo por la noche, donde River ya estábamos viendo cuándo, en qué fecha se terminaba coronando, porque le llevaba mucha diferencia a Talleres. Momento horrible, momento feo. Arranca el partido frente a Patronato. Rotura de ligamentos cruzados para Felipe Peña. La tercera en su carrera, sí, la tercera. Las 2 anteriores habían sido en la otra pierna. Y después de ese bombazo ingresa Maidana y River se repone. Y de bombazo negativo a bombazo positivo. Este de Palavecino, que encuentra el hueco, ejecuta, convierte. Gallardo le había dicho también, hay que patear, tenés que patear, no busques siempre el pase. Bueno, dale. Pateó y adentro. Julián Álvarez. Para el segundo. Cuando estás. Cuando estás con todo. Es así, es como ir al casino, ¿viste? Pones el pleno. Otro error de un arquero. Antes había sido Torrico en una salida, ahora es Ibáñez. Para el tercero de River en ese momento, el segundo de Julián Álvarez en el partido. Ángulo difícil igual, sí, está bien. Pero obviamente, con un regalo sin arquero, que es justamente el que comete el error, Julián Álvarez termina marcando. Y ahí sí, ya el partido estaba totalmente abierto. Fue un monólogo de River ese día frente a Patronato. Y a Palavecino no se le daba. Después me acuerdo que lo hablamos post partido. No se aguanta más que vos hagas todas las jugadas y los goles son de Julián Álvarez. Bueno, por eso se reían justamente
tercero de Julián en ese primer tiempo. Y ya en el segundo, partido recontra definido, obviamente. Carrascal lo ve a Julián, que debe ser de los que mejor definen de primera, ¿eh? A un toque. No complicando. Mirá dónde arranca la jugada, Armani. Saca rápido. La pelota para Brian Romero, que había ingresado en el segundo tiempo por Roleiser. Carrascal, Julián Álvarez, pinchadita y a otra cosa. 5-0 la victoria frente a Patronato. Y llegó el momento de Platense. Domingo a la noche, tarde. Partidazo de Enzo Fernández. Habilitación para la bestia. Para el animal. Y Julián Álvarez, que venía de marcar 4 frente a Patronato. Continuaba con su racha goleadora frente a Platense. Acá donde van a ver qué es lo que va a suceder en el segundo tiempo. Muy buena definición, muy buen pase de Enzo Fernández. Y se banca la marca y la salida rápida del arquero de Platense. Aún así se las ingenia para definir al segundo palo. Llegaba Romero acompañando, pero el gol lógicamente que termina siendo de Julián Álvarez. Atención, ni bien comienza el segundo tiempo, salta Enzo Pérez y automáticamente, como le había sucedido a Javier Pinola en febrero de este año, bueno, ahora le sucedía en la fecha 21 frente a Platense a Enzo Pérez. Y acá sí hablábamos en la semana con los compañeros en Halcones, que no falte Enzo Pérez. Bueno, faltó Enzo Pérez y así todo River no se resintió, más allá de la figura, obviamente, que terminaba perdiendo. Fue victoria frente a Platense con ese señor como gran figura. Y llegaba el momento de la definición. Estábamos debatiendo cuándo se daba. Bueno, se dio un jueves cuando River, además, todo de película, tenía la posibilidad de volver a contar después de mucho tiempo con el aforo al 100%. El recuerdo del 10. Y había que ver cuándo rompía el marcador River, que era superior a Racing, más allá de haber tenido esta. Copetti. Y tapa Franco Armani. River con la posibilidad en aquel momento, porque había perdido Talleres frente a Gimnasia de La Plata, de con un empate ser campeón. Bueno, terminó ganando 4-0. Palavecino, de gran final de campeonato, convirtiendo 5 goles y además siendo líder en asistencias para el conjunto de Marcelo Gallardo. Gran, pero gran final, gran cierre de campeonato para el tridente por el que se la jugó Gallardo, Simón, Palavecino, Enzo Fernández. Tremendos los tres futbolistas. Titulares inamovibles, no lo sé, porque es por momentos. Para el entrenador, que ahí lo festejaba, que ya había recibido el muñeco y demás. Travesaño. Y River, que estaba cada vez más cerca del segundo y ya tener una ventaja amplia para llevar tranquilidad. Bueno, acá la pelota le decía que no, pero claro, la jugada sigue. Tac, tac. Poncio en cancha. Titular. Y gol de Julián. Es como que vos podés ir repasando toda la jugada, abrís de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, buscás profundidad y siempre termina igual. Gol de Julián. Gol de Álvarez, gol de goleador otra vez, estando ahí en el momento, con el espacio, con la lucidez otra vez de definir de primera, sin complicaciones. Eso es lo que lo hace también versátil, más allá de lo que decíamos antes, ¿no? De las posibilidades de derecha, de izquierda, de cabeza. La versatilidad también está en esto, en definir de primera. Romero, recontra hincha de River, de un pasado donde casi deja de jugar, donde trabajó en una verdulería, donde de a poquito empezó a tener posibilidades más grandes, fue a Independiente, no le fue del todo bien. Gran momento en Defensa y Justicia que hace que llegue a River por pedido de Gallardo. Recontra hincha de River.
Esa semana empezó a circular una foto con Donofrio, en las primeras elecciones que gana Donofrio, y Brian Romero sacándose una foto con el presidente. Momento espectacular con Leo Ponzio, dejándole la cinta a Armani. Ponzio, que fue titular en ese partido porque estaba para jugar, no porque Gallardo lo quisiera homenajear. Y era una de las últimas funciones de Leo Ponzio en el Monumental, con su público, con la vuelta del aforo al 100%, con Ponzio volviendo a ser titular, con River consagrándose campeón. Bueno, cerraba por todos lados la historia. Y ya con el encuentro recontra definido, otra vez, Brian Romero para el definitivo 4-0 frente a Racing. Un Racing que además sufrió la rotura de ligamentos de su arquero, Arias, sobre el final. Un córner olímpico de Julián Álvarez, pero bueno, qué bien la baja Carrascal y qué rápido para haber habilitado a Romero, tocar y que el ex hombre de Defensa y Justicia convirtiera. Otro momento importante. A la cancha Jonathan Maidana. A la cancha Galván, a la cancha Girotti. Risas, ya en ese momento era todo alegría, todo fiesta. Entra Galván, un chico de muchas condiciones, que seguramente tendrá lugar, y mucho, el próximo semestre. Final del partido, y los jugadores a la cancha, y Leo Ponzio, el gran capitán, el gran símbolo del ciclo Marcelo Gallardo, a festejar como un nene. Y ese día River se consagraba campeón del torneo 3 fechas antes. Y 4 fechas antes, en el partido frente a Platense, había logrado la clasificación a la Libertadores. Rodolfo Donofrio, otro que se va para otro que se va, como Leo Ponzio, que deja de jugar al fútbol. Los festejos de River, fuegos artificiales, papelitos, cerveza. Un desahogo verdaderamente de River, que lo quería, bien digo, cerrar cuanto antes. El campeonato lo logró, insisto, 3 fechas antes. Con mucha diferencia, ahora en un ratito lo vamos a estar repasando. Con mucha diferencia. Porque además es líder en cada uno de los ítems que tiene el campeonato. Con un Julián Álvarez intratable. En su momento fue Matías Suárez. De la Cruz, que estaba muy bien. Suculini de gran momento. Después desaparecieron esos futbolistas por lesiones o por bajón. Apareció Enzo Fernández, Simón. Y ahí está. El padre de la criatura. Marcelo Gallardo, sosteniéndose durante 7 años y medio. No vamos a tener resaca, dijo Gallardo. Un poquito sí, ¿eh? Fue a jugar a Rosario un domingo a las 5 de la tarde. Un calor hacía en Rosario. Y arranca el partido, además, muy desfavorable para River. Vecchio, jugadón, fútbol sala. Tremenda repentización de Marco Rubén. Queda uno enganchado del otro lado de River. No había posición adelantada. Bueno, y Rubén, que estaba con la posibilidad de ser el goleador histórico de Rosario Central, lo logra, lo consigue, nada más y nada menos que frente a River. Golazo. Y otra vez, comienza el segundo tiempo. Centro al área, ¡pim! Gol de Rubén. ¿Cuántas veces lo hemos visto a Rubén hacer goles de este tipo? Entre los dos centrales, en la espalda de uno, del primero, y delante del segundo, los complica y termina convirtiendo. Pero River, si no te funciona grupal, te funciona individual. Palavecino. Lo dijimos, gran cierre de torneo para el número 8 de River. Pumba, cara externa. Tremendo recurso. Y este es un golazo. Carrascal, que ya estaba en cancha. Se acomoda. ¡Pum! Listo. Pero fueron 2 segundos. Se acomoda, gira y automáticamente termina convirtiendo el empate. Golazo. ¿Ven?
Ya cuando gira, se empieza a acomodar. Para el 2-2 definitivo frente a Rosario Central. Nos vamos a la anteúltima jornada. El encuentro entre River y Defensa y Justicia, que terminarían siendo el campeón y el subcampeón de este torneo. River juega un primer tiempo impresionante. Todavía sin la decisión de Marcelo Gallardo si iba a continuar o no. Leo Poncio jugando su último partido, o participando en realidad, porque hasta ese momento estaba en el banco. Y lo dicho, primer tiempo extraordinario de River. Unos 45 minutos donde Defensa prácticamente no tuvo la pelota y River llegó por todos los costados. Primer pedido de disculpas, Enzo Fernández, que venía de jugar justamente en Defensa y Justicia. Llega el empate. Walter Bow lo grita con todo, obviamente. Su pase pertenece a Boca. Ya había convertido además en el Monumental vistiendo la camiseta de esa institución. Y Defensa que de repente se encuentra con el empate. Y cuando se encontró con el empate, dijo: esta es la nuestra. Gran jugada individual que termina con el gol de... este sí, la bestia. ¡Soy una bestia! Merentiel, el ex hombre de Godoy Cruz, le dicen la bestia. Por eso lo festejó así. Lo agarró mal parado a River, raro. Realmente extraño, pero bueno, puede suceder. River que se veía abajo en el marcador. Y llega otro pedido de disculpas. Brian Romero. Ahí está, perdón. Insólito, el partido tenía 4 goles, 2 pedidos de disculpas. Enzo Fernández, Brian Romero. La para muy bien también. A la cancha Poncio, a la cancha Carrascal. Poncio ahora sí, viviendo su último encuentro con la camiseta de River en el Monumental. Le dan la cinta. Poco le importó, lo único que quería era acomodar. Y otro pedido de disculpas. Franco Paredes, hombre que pertenece a River, al que le mandamos un saludo grande porque ha sufrido la rotura de ligamentos de su rodilla derecha. Posiblemente la termine haciendo la recuperación en River. Una jugada fortuita para el lateral derecho, que ese día entró de volante. Y muy parecido al gol que le había convertido a Racing. Termina dándole la victoria a Defensa y Justicia, cortando un invicto, una racha de 18 partidos sin perder para el millonario. Todos atrás del gran capitán, que vistió por última vez la camiseta de River en el Estadio Monumental. Agregar algo más a veces a las imágenes es al divino botón. Y el último encuentro se jugó sábado y no arrancó bien, el siempre complicado Atlético Tucumán para River, que encontraba en Cabral la apertura del marcador. River que terminó jugando con un equipo alternativo, tan solo 5 de los habituales titulares, y este es un golazo. Golazo de Julián Álvarez, que tiene un montón de tiempo para pensar, pero producto de su virtud de parar la pelota de esa manera, con ese empujón, con el empeine derecho, acomoda toda la definición. Ahí. Y después es solamente amagar y definir. 2 toques. El primero para acomodar, el segundo para convertir. Gran campeonato de River, gran campeonato de este señor, gran entrenador, Marcelo Gallardo, un campeón con todas las letras.